Viajamos a Granada. Viajamos hoy en Andalucía Paranormal, en 7 Televisión, a Granada y a México o a tierras sudamericanas, pero van a entender por qué. 2 casos que no se relacionan. Simplemente es el viaje que hoy les ofrecemos en este su programa de misterio. Si les dijera que en pleno siglo XX se seguía creyendo en exorcismos y en posesiones demoníacas, podría alguno pensar que, bueno, esto es casi producto de las películas que vemos en el cine, que es parte de la película El Exorcista, que es parte de posesión, del rito, de tantas y tantas otras. Pero no, en este país se han producido exorcismos y se producen exorcismos a diario, en diferentes puntos, en diferentes ubicaciones. Los exorcismos solamente los puede realizar una persona designada por el arzobispado o obispado de la región, provincia, zona en particular. Cada arzobispado tiene 2 exorcistas, cada obispado tiene 1. Y son sacerdotes obligatoriamente marcados y designados para tal efecto por el propio Vaticano. Un curso, el de los exorcistas, que se realiza todos los años. Yo he tenido la ocasión de estar, en este caso, no como exorcista ni como sacerdote, que estoy muy lejos de serlo, pero sí en este caso iba en calidad periodística y con el certificado que tengo de ello, de aquellos tiempos, y que, fíjense, allí estábamos rodeados de los que hoy posiblemente practican pues todo lo que es este tipo de hechos en los que se encomia a expulsar al demonio. Los exorcismos que se dan, las posesiones que se dan, según nos habla la Iglesia Católica y según, bueno, pues en alguna ocasión nos han podido comentar de casos que han ocurrido y donde personas han comenzado viviendo diferentes fenómenos paranormales para posteriormente ser ellas o ellos mismos como las víctimas propiciatorias de todo lo que es esa posesión y ese misterio. Me quiero quedar con esa reconstrucción que están viendo y que recrea la historia de una mujer que tiene el infortunio de morir víctima de un exorcismo que para la historia va a quedar como el exorcismo del Albaicín. El exorcismo del Albaicín, que fue tremendo y que yo les voy a contar con toda su crudeza y que hoy día es parte de la crónica negra de nuestro país y en concreto de la ciudad de Granada. Y comenzamos, si le parecen bien, por cómo comienzan todas las grandes historias. Por un comienzo que hoy día es parte de muchos manuales de criminología, pero también es el marco donde se fijan muchas historias que tienen que ver con el incidente del que les voy a hablar, de ese exorcismo del Albaicín. El acontecimiento comenzó 5 años antes que se produjera realmente el exorcismo en sí. La familia Guarda, que era muy supersticiosa y que residía en el popular barrio granadino, por entonces de callecitas estrechas, que estaba separado físicamente de Granada y cuya cultura está salpicada también por hechos mágicos, hechos de influencia, hechos que de alguna manera nos cuentan cómo se solían practicar el juego de la ouija, la vasografía, y que según declaraciones que se van haciendo a diferentes medios de comunicación, pues van a tener una relación casi crucial con lo que les quiero contar. Todo comienza con la muerte de un niño, José Guardia Alonso, perteneciente a la familia Guarda, con una grave enfermedad como es la leucemia. Con el paso de los días, los familiares decían ver sombras que identificaban con el niño.
Y para buscar una solución de todo ello, decidieron llamar a una curandera del Zaidín para echar al espíritu del niño, al espíritu del fallecido. La curandera que lo hizo, realizó un ritual en el que quemó las pertenencias del niño y luego giró las fotos para que echar y se fuera el espectro, el fantasma de ese crío. Hay que decir que vamos a realizar con ese inicio 5 años antes, nos vamos a trasladar ahora a Francia, en un país donde vivió Encarnación Guardia, que es nuestra fallecida cuya historia están viendo recreada en pantalla. En ese periodo la mujer vivía en Francia por cuestiones de trabajo y allí tuvo relaciones primero con temas satánicos, con prácticas de vudú. Tenía un amante africano nacionalizado francés que estaba vinculado al mundo de las misas negras y ella pues se fue empapando de todo aquello y se decía que incluso controlaba todo lo que eran ingredientes como brebajes para hacer pócimas y para hacer todo tipo de pociones y bebedizos que tenían y que luego se vendían. Eso es lo que nos cuenta aquellos primeros años de Encarnación Guardia en esta localidad, en este punto de Francia. Con el paso del tiempo, como les comentaba, en este viaje que quiero hacer ordenado para que me entiendan mejor, pues pocos meses después decide regresar a Granada y a sus oídos llega la historia del primo fallecido que tanto había afectado a su tío Bernardo. El tío, intranquilo por la presencia de la sombra del niño muerto, se le unen varios miembros que querían darle una solución. Aparte de Encarnación, se unió un señor que era conocido en Granada como el pastelero y que realmente atendía el nombre de Mariano Vallejo. Su madre era curandera y él se creía que era el elegido, y los integrantes restantes fueron 2 primas de Encarnación y Josefa, que era la sobrina del niño. Así, con estos antecedentes obligatorios que les he querido antes explicar, llegamos a la fecha del 30 de enero de 1990. Allí se reúnen en la vivienda, en el número 39 de la calle San Luis del Albaicín, todas estas personas que eran la casa de las hermanas del tío Bernardo, y allí iban a realizar un exorcismo que realizó y que duró hasta la mañana del 31 de enero y que fue violento como pocos y donde no, ese giro de cabeza de 360 grados es imposible, pero que sí es verdad que, aunque es recurrente, sirve para ejemplificar muy bien lo que son las exageraciones que pueden existir en torno a un caso de posesión que yo quiero explicarles hoy, pero también hasta dónde llega la superchería y hasta dónde llega la superstición de las personas. La sesión comienza en la noche del día 30 con una primera sesión de espiritismo, ouija. Se dispusieron 4 vasos de agua y velas en torno a una mesa y Encarnación decía que hablaba con voz de abuela intentando invocar al primo fallecido tiempo atrás. Para hacer la comunicación con él tenía que ingerir brebajes con sal y vinagre, hecho que ingirió una cantidad de entre 2 y 3 kilos de sal y que fue, como saben, la principal causa de su muerte. En pantalla tenemos al forense que explica todo ello, que explica mis propias palabras, pero que, como sabrán, hay un detalle importante. En química no se pueden mezclar ácidos y bases. No mezclen nunca aceite, vinagre, sal, bicarbonato, porque lo único que van a hacer si se lo dan a consumir a una persona es matarla, es crear una bomba de relojería, y esa persona, Encarnación Guardia, bebió aproximadamente 3 litros, consumió 3 litros de un brebaje que llevaba una alta cantidad de sal. Eso la iba a condenar. Ella,
trató de hablar con ese espíritu del abuelo. Aunque en un principio todos los miembros de aquella reunión querían mandar al espíritu al mundo de los muertos, lo que iban a acabar todos ellos es en el juzgado, como están viendo en pantalla. Ese acontecimiento tuvo prácticamente un desencadenante cuando Encarnación, que se ganaba la vida como camarera, en este caso de hotel, y tenía sus relaciones y sus relaciones también con otros hombres y con personas, pues Encarnación, en aquella sesión de 1990, del 30 de enero de 1990, comenzó a decir que estaba poseída, proponiendo hacer cada paso del ritual y seguir cada pauta para poder liberarse del demonio, de ese ser que la estaba poseyendo. El por qué tenía esa creencia era porque decía que su amante en Francia decía que era el mismo Satanás, por lo que pensaba estar y pensaba que podía haber engendrado en su vientre al hijo del demonio, a la semilla del demonio. Y aquí es donde se mezclan películas como por ejemplo La semilla del diablo, como se mezcla El exorcista, el cine, que en muchas ocasiones ha servido para dejar volar la imaginación de tantas personas. Claro, Encarnación, al decir aquello, al encontrarse, imagínense, en una mesa de camilla redonda, con los vasos de agua, con sal, y todos en un clima de éxtasis supersticioso. Hay un momento en el que la propia víctima explicó que las misas negras que ella hacía en toda la parte en la que convivió con su pareja, preparaban una bebida que se subía a la cabeza y que producía mucho calor en el cuerpo. Después, pasado el tiempo, se quedaba con ganas de vomitar y la orina se ponía oscura. También contó que si asistía una mujer embarazada, tiene que manchar el vientre con sangre de animal, tierra y orina de macho. Después se tienden en el suelo y ofrecen su fruto al demonio. Sobre su pareja, Encarnación decía que aparentemente era un hombre que era capaz de hacer cosas extrañas, como cambiarle el color de los ojos y el timbre de voz. Y ella estaba convencida que era Lucifer. En pantalla nuevamente lo que tienen es un exorcismo real. Tienen un exorcismo que he querido ilustrar este caso del que les estoy hablando hoy, para que sepan realmente, bueno, esa liturgia tan especial que lleva mientras que nosotros hablamos de todo lo que fue el fenómeno del exorcismo del Albaicín. Los participantes en el exorcismo, bajo las indicaciones de la propia Encarnación, intentaron sacar el demonio de forma manual, introduciéndole una aguja por la vagina, y llegaron al extremo de introducirle una mano y extraerle el supuesto hijo del diablo. He de decirles que los que le extrajeron no era el hijo del diablo, eran sus propias vísceras, eran parte de sus intestinos. Imagínense lo que estaba sucediendo en aquella casa del Albaicín. Durante el proceso del exorcismo, la víctima decían que giraba su cuello casi 360 grados, aunque sabemos que eso es imposible. Simplemente lo que hacía era movimientos muy exagerados con el cuello, y que la voz sí le cambiaba como si fuera de un hombre, entre comillas, provenientes de ultratumba, según se pueden recoger en las recopilaciones del libro El exorcismo del Albaicín de Manuel García Blázquez. Para librarse del demonio, ordenaba que los demás le hicieran más y más brebajes con sal, vinagre, aceite y bicarbonato. En esas ocasiones pedía que le echara azúcar y que sus joyas las tiraran al váter, que había que desposeerse de todo lo que eran los objetos materiales. Encarnación se pasó toda la noche de esa forma. En la mañana del 31 de enero de 1990, que no ha pasado tanto tiempo, aunque miremos atrás y digamos, han pasado 32 años, ¿cierto? Pero eso, en lo que es una crónica histórica, créanme que es poco. Hasta que en la mañana
madrugada mañana de ese 31 de enero de 1990, Encarnación Guardia comenzó a echar espuma por la boca y su cuerpo pues estaba diciendo que estaba en riesgo de muerte, estaba tremendamente envenenada e independientemente con un desgarro vaginal, quemaduras, lesiones cerebrales y cervicales, y la lengua no le cabía en la boca, la tenía sumamente hinchada. La causa del desgarro vaginal fue porque Mariano, el pastelero, perseguía fines sexuales y con tal de expulsarle al demonio, se sentó encima de ella y le destrozó esa parte del cuerpo. Esa misma mañana empezaron a amontonarse en la casa los familiares. Mariano escapó y quienes estaban en la casa llevaron a la víctima al Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Encarnación, tras ingresar en ese hospital, los médicos dictaminaron que su caso era extremadamente grave, que estaba en trance de muerte y que el óbito, el fallecimiento, realmente se produjo el 11 de febrero a las 4 de la tarde. Después de ese fallecimiento, su padre denunció lo sucedido. La autopsia se antojaba realmente como algo extraordinario y bien puede ser y parecer una invención la presencia del diablo en el vientre de Encarnación, pero el proceso de la autopsia, por todo lo que se produjo en torno a su muerte, sí se puede considerar como casi sobrenatural. Para el juicio se imputaron a 4 personas: Mariano, el pastelero, Enriqueta, Josefa y María, familiares de Encarnación. A Mariano, el pastelero, y a María, una de sus primas, los condenaron a 5 años de cárcel, a Enriqueta y a Josefa a 2, sin decretar que las intenciones de los involucrados fueran matarla. A la dueña de la casa también se la acusó, pero acabó absuelta. Aparte de eso, también se aprovechó el juicio para conocer la gravedad que mostraba el cuerpo de la víctima. Para ello, se hicieron fotos del cuerpo de Encarnación para que la jueza viera su estado antes que los tejidos se descompusieran. De las miles de fotos que se hicieron, la mayoría no salían bien y tenían manchas o partes en negro o borrosas. Se dijo que a pesar de que la cámara era muy perfecta, aunque fuera analógica, algo raro había intervenido en ella. Se hicieron incluso 2 carretes de 72 fotografías que no volvió a salir ninguna de ellas. También se optó por hacer una película con cámara de vídeo y tampoco salió nada. Se hicieron un total de 200 fotografías más con 3 dispositivos diferentes y no se obtuvo ningún resultado. Sin embargo, sí salían las fotos que se hicieron en el interior de la casa. En este caso del sofá, de las sábanas que se utilizaron, como recoge el libro del exorcismo del Albaicín, de Manuel García Blázquez, que ya he referido, y ante las incógnitas de las fotos, el juicio fue enfocado en el estado del cuerpo de la víctima, que quedó archivado, dejando viva la duda de si realmente llegó el diablo a tener presencia o implicación en aquella jornada. Desde luego, fue tremendamente duras, en la que los expertos peritaron que la mujer, la víctima, había sido la paciente, al fin y al cabo, que falleció en el hospital, había sido empalada y obligada a beber grandes cantidades de agua con sal, hasta el punto que aquella sesión fue una chapuza en cuanto a lo que fue un exorcismo que, como ven en pantalla, es absolutamente diferente de lo que yo les estoy contando. Es un conjunto de rezos, de oraciones en los que se asiste a la presunta poseída o poseído y en el que se trata que expulse el nombre del demonio que la posee, pero nunca dar bebedizos ni evidentemente emplear la violencia. Hasta tal punto llegó la sesión del exorcismo del Albaicín que se dijo que se le había extraído una bola de carne que suponían que ese era el demonio y sin embargo lo que le habían extraído era parte de aquel intestino. Los periodistas estaban conmocionados ante lo que se estaba contando en aquel mismo juicio. El periódico El Ideal de Granada publicó: una mujer de Azagrande en coma profundo tras ser sometida a un ritual satánico, que se podía leer en la página de Sucesos y que estaba firmado por Juan Jesús Hernández, conocido en el ambiente periodístico como JJ.
y que en la crónica relataba cómo era el caso más espeluznante de la crónica negra de Granada en los últimos 50 años. Entonces, en aquel momento, cuando se relataban todo eso en los periódicos, se decía que a la víctima la habían empalado y le habían hecho cosas horribles en su cuerpo. Era demasiado increíble para creerlo, pero de aquella forma se estaba narrando cómo en urgencias dijeron que efectivamente la mujer ingresada en la UBI presentaba una serie de heridas que eran mortales. Además, en esa sala de la UBI había familiares que no creían lo que estaba ocurriendo. Allí, José Guardia, el padre de la víctima, de Encarnación Guardia, contó la historia que es parte hoy del terror en estado puro. Y lo contaba con el rostro ensombrecido y con la mirada clavada en el suelo. Aquella mujer que se debatía entre la vida y la muerte en la UBI del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, Encarnación Guardia Moreno, de 36 años, divorciada, con 2 hijos, pues fue llamada ese 30 de enero por sus primas, para que acudiera a la casa de San Luis en el barrio del Albaicín. Allí, con la voz quebrada, dijo que la hija acudió simplemente para hacer unas sesiones ocultistas y que también estaba allí Mariano, el pastelero, que tenía fama de ser exorcista y porque le habían dicho que a Encarnación tenía un fenómeno de posesión, que tenía el demonio en el cuerpo y que había que sacarlo de allá. De esa forma también se entrevistó a los médicos que contaron cómo ese caso en cuestión había entrado ya de por sí en los anales de los temas más macabros y de las crónicas negras de sucesos de los periódicos de Granada. A Encarnación, como dice el informe oficial, le habían hecho beber gran cantidad de sal y bicarbonato con vinagre, que sufría heridas múltiples graves de desgarraduras en vagina y ano, que después tenía numerosos hematomas producidos por el supuesto exorcista, y que otras 3 personas, en un intento de hacerle expulsar los demonios del cuerpo, le habían causado graves heridas. De esa forma, cuando llegaba y pasaba el tiempo, se pasó de la noche del 30 al 31 de enero de 1990 y su padre veía que no regresaba a casa, fue cuando fueron al lugar donde se encontraba y se encontró un panorama desgarrador. Encarnación Guardia estaba en la cama totalmente desnuda, en un charco de sangre. Allí el exorcista, el pastelero, le dijo que no le pasaba nada, que dentro de poco reaccionaría, pero igualmente fue cuando se decide que Encarnación no iba a reaccionar. Estaba entre vómitos, entre sangre, y de alguna forma estaban viendo que Encarnación, más que reaccionar, lo que iba es a morir. Por eso deciden envolver en un edredón a la propia Encarnación y trasladarla lo antes posible al hospital. Era para nada. El cuerpo de Encarnación ya había asimilado gran parte de ese bebedizo que les hablaba anteriormente y era imposible, era casi improbable que ella hubiera reaccionado. Encarnación en ese momento no estaba muerta, estaba en coma. La noticia en todo lo que es el Albaicín fue y causó conmoción. Encarnación era una mujer, 36 años, reitero, jovial, con ganas de vivir, una mujer de rasgos hermosos, con grandes ojos castaños, y alguien dijo que en la foto que se tiene de ella, pues era una mujer atractiva, pelo rizado, pantalón ajustado, de alguna forma llamaba muchísimo la atención, y viendo aquellas fotos costaba entender cómo una mujer con esa fisonomía tan atractiva había acabado tan mal. Encarnación falleció a las pocas horas de entrar en el hospital y entonces es cuando se sabe el resto de la historia.
el resto de lo que ha sido y ha formado parte de la historia policial de Granada. Las televisiones y demás medios acudieron rápidamente y del suceso se escribió todo tipo de historias, cientos de páginas en periódicos, en libros. El principal protagonista de este exorcismo, por llamarlo de alguna forma, Mariano Fuentes Vallejo, un tipo con un coeficiente intelectual fácil de superar, tenía un gran poder de manipulación. Su madre había sido curandera, él decía ser heredero de esos presuntos poderes, y el pastelero, porque se le llamaba así, porque era su profesión, de ahí el mote, pues en sus ratos libres se dedicaba al arte de la magia, a la imposición de manos y a realizar este tipo de hechos. Mariano, en una de esas sesiones, pues es cuando conoce al resto de la familia, y el propio Manuel García Blázquez, del que he hablado hoy en varias ocasiones, fue el facultativo que efectuó la autopsia del cuerpo de Encarnación, y él decía que nada más que los 3 kilos de sal que había ingerido era suficiente para matarlo, y que los acusados habían entrado en una especie de alucinación colectiva, y todo ello impulsado por la creencia en espíritu. El mítico César Girón también dedicó horas a investigar las misteriosas muertes y misteriosos hechos que tienen que ver con este tipo de sucesos, que permítanme decirle que este que les estoy contando no es un caso único, que también nos encontramos al famoso exorcismo de Almansa, donde también fallece, en este caso, una menor, sometida también a una tortura que no podrían creer. Todo ello por haberle provocado ese estado de éxtasis, y decían que incluso cuando Encarnación vomitaba, le seguían dando ese bebedizo, la desnudaron, quemaron su ropa, se deshicieron, como comentaba, de las joyas y de las alhajas, porque decían que estaba contaminada por el demonio, y después pues quisieron que expulsara al propio Lucifer o Satanás, permaneciendo en todo lo que es un retrete, sentada durante 2 horas. Como no pudo, acabó extenuada, y empezaron a darle vasos de agua caliente también con sal. Un poco para camuflar el sabor, empezaron a darle otro bebedizo, que era zumo de naranja caliente con agua, aceite, vinagre, sal y pimienta. La poseía ese espíritu tremendo de ese demonio, de ese Lucifer, y la poseía ese demonio que decía haber engendrado un hijo en ella. De esa forma lo que hacían los familiares eran pegarle, la zarandeaban violentamente mientras que las hacían ingerir ese líquido, y de esa forma pues acabó tan trágicamente que incluso, fíjense, hoy cuando uno ve imágenes de ese juicio, que duró varios días, no se puede creer cómo en ese Palacio de la Real Chancillería de Granada el ambiente fue tan tremendo, pero permítanme decirle que más tremendo era ver a todos los imputados, tranquilos, actitud serena, y que decían que ellos solo habían querido ayudarla, pero que tenían el miedo de ser atacados por el diablo que llevaba dentro. El propio pastelero decía que su ánimo solo estuvo el de ayudar a esa persona. Evidentemente, de inconscientes está el mundo lleno, y que sus propios familiares, Isabel, Enriqueta, redujeron las declaraciones iniciales en las que se atribuían la mayor culpabilidad a Josefa a una simple constancia de culpabilidad y esperar la sentencia. Según el relato del fiscal, se dejó constancia que la víctima había sido en parte la causante de su propia muerte, que dijo que Encarnación Guardia, que con anterioridad había participado en rituales y que había convencido a su familia que se encontraba embarazada del propio demonio, planteó una sesión de exorcismo para expulsar el feto de su cuerpo.
Según el fiscal, durante el ritual se produjeron innumerables brutalidades a la víctima, además de administrarle todo el bebedizo del que les he comentado. Y de esa forma, Encarnación suplicaba: sacadme este demonio que tengo dentro. Y luego, con una voz extraña, decía: soy Lucifer y no podréis conmigo. Y así, de esa forma, fue Josefa la que extrajo parte de los intestinos del cuerpo de Encarnación, una bola de carne, y quemarla, sacarle mediante fuego y humo lo que pudiera quedar, que de alguna forma ellos pensaron que habían consumado ese ritual en el cual solo esperaban que tras haber arrancado el mal, simplemente Encarnación se levantara, se fuera a ducharse, se vistiera y se quedara tan normal, hecho que nunca ocurrió. Un exorcismo nunca debe ser practicado por personas que no están autorizadas por la Iglesia. Un exorcismo jamás es practicado por personas que son ajenas al estamento religioso, sea de la religión que sea. El exorcismo no solo es un hecho que se dé en la religión cristiana. El exorcismo en cuestión es un hecho que se produce en todas las religiones. La islámica, en el budismo, todas tienen hechos de expulsar a demonios. Nunca un exorcismo se va a producir por personas, incluso sacerdotes, que no están autorizadas por la Iglesia. Y dicho sea de paso, nunca se van a producir hechos violentos, nunca van a dar de beber veneno, pociones como las que hemos hablado, nunca van a producir hechos violentos, nunca van a pegar a la víctima. Pueden forzar verbalmente lo que es el decir el nombre del demonio, inquiriendo al demonio a que diga su nombre, pero siempre en un aspecto, en este caso, que no tenga que ver con la violencia ni con lo que es pegar a una persona, ni mucho menos extraer, como hemos visto, parte o vísceras de su cuerpo. Esto que hoy les he contado es parte de la crónica negra, pero también parte del misterio en Granada, que muchas personas que nos están viendo, muchos telespectadores de 7 Televisión, de este programa nuestro, de Andalucía Paranormal, se pueden estar quedando sorprendidos, pero sin embargo es parte de la realidad. Hablamos de creencias, hablamos de supersticiones, hemos tenido la ocasión de ver parte de un exorcismo real en el que habrán comprobado cómo el sacerdote simplemente habla con la víctima de esa supuesta posesión y trata de comunicarse con ella para que le diga el nombre, simplemente. Dista mucho de esa recreación que hemos visto, en el cual acabó de una forma tan desafortunada como la que acabó la propia Encarnación, en camisón, con sangre, muerta, casi en estado de coma, sobre una cama. En estado francamente decrépito y francamente lamentable, como pudiera ser nuestra siguiente historia, como pudiera ser la historia de La Llorona, que se vive en México, que se vive en Colombia, en Guatemala, en Honduras, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, incluso en Estados Unidos, y que nos habla de una mujer que se pasea en camisón, que tiene restos de sangre y que es uno de los fantasmas más temidos de aquellas latitudes. ¿Lo quieren conocer? Pues vamos a entrar de lleno con este fantasma, este espectro de La Llorona, que realmente impresiona y que tiene una historia que es atroz, porque cuentan que tenemos que irnos siglos atrás, que tenemos que irnos muchos años atrás, décadas, siglos, como les decía, cuando la leyenda de La Llorona pues no deja de ser en la actualidad un mito mexicano, que incluso tiene una película. Este programa nuestro se apoya mucho en el cine, porque el cine ha sabido transmitir muy bien todo lo que es la esencia de muchos casos que contamos, una forma más alejada, más cercana, pero lo transmite bien, y que es
una leyenda que nos habla de una mujer esbelta, cubierta por un manto o un camisón blanco, y que se la escucha en las noches llamando a sus hijos con unos gritos que son desgarradores. Así es como describen diferentes versiones a La Llorona, una figura mitológica cuya leyenda nace en México y se desarrolló por todos en el continente norteamericano con la presencia hispana, y que fuimos los españoles los que luego nos lo traímos hasta acá, y que permítanme también que posteriormente lo enlace nada más y nada menos que con una leyenda urbana tan conocida como la de la chica de la curva. Pero eso es otra historia. Sigamos con La Llorona. La Llorona llegó y es muy popular, sobre todo porque de México se tuvo también constancia de su presencia, de su aparición, en lugares como Florida, como Texas, que tiene ramificaciones que bajan a toda la zona de Guatemala, de Honduras, y se supone que es esa mujer que se aparece siempre en zonas de agua, con ríos, con lagos, con manglares. Esa mujer se aparece en solitarios cruces de caminos que cortan el desierto, en encrucijadas, en las famosas encrucijadas que llevaban a varios lugares, de norte a sur y de este a oeste, y que sea como fuere, lo que más impresiona es el llanto desolador de esa mujer que busca a esos pequeños, no solo en la distancia, también en el tiempo. En pantalla, recreando también esa historia en la que la figura de La Llorona se ha ido adaptando a cada época. Hay relatos prehispánicos que vinculan a dioses aztecas y otros que a posteriores se han relacionado con unos augurios que parecían de la conquista de México. En la historia general de Cosas de Nueva España, en el códice escrito por el franciscano Fray Bernardino de Sahagún entre 1540 y 1585, está asociada a famosos presagios que se supone sucedieron antes de la conquista española. Sahagún escribe así, según la revista especializada de arqueología mexicana: muchas veces se oía una mujer que lloraba, iba gritando, por la noche andaba dando gritos: hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía: hijitos míos, ¿dónde os llevaré? Porque la leyenda tiene dos características muy diferentes. En este texto se describe a una mujer con su ya popular atuendo camisón blanco, deambulando entre lágrimas, y el franciscano nombra a La Llorona como Xihuacóatl, la mujer serpiente, o Tonatzin, que es nuestra madre, y apunta a que decían que de noche voceaba y bramaba en el aire. Tras la independencia de México, la leyenda de La Llorona siguió su expansión de boca en boca y se convirtió en un cuento en el que las abuelas advertían a los nietos. También en la cultura popular, La Llorona, convertida en canción durante la Revolución Mexicana, entronca con la leyenda de una mujer fantasma. La Llorona, en la versión de la canción, es Xihuacóatl, es la protectora de los partos y madre de Misaxcóatl, al que abandonó, a su hijo. La tradición relata que al volver a por su hijo se encontró un cuchillo de sacrificios. Por eso, otro de los cuentos que el franciscano recoge es el de la mujer que dejaba una cuna abandonada en plazas de abasto, y cuando las mujeres iban a ver qué había dentro solo se encontraban cuchillos de pedernal para sacrificios. El cronista Luis González Obregón recoge en su libro Las calles de México, del año 2003, citado también en la revista de arqueología mexicana, de cómo a mediados del siglo ya se escuchaban los ecos de gritos desgarradores en parajes solitarios de México. Era una mujer con velo blanco o traje blanco que recorría las calles del centro, donde profería el último lamento. Después continuaba su andar hacia orillas del lago, en donde desaparecía. Los más animosos apenas se atrevían a seguirla. Aprovechando la claridad de la luna,
ella iba hasta un lago en el que desaparecía, como si se sumergiera en las aguas. Si no pudiéndose averiguar más de ella, se ignoraba quién era, de dónde venía, a dónde iba, y se le dio el nombre por ese llanto desgarrador de La Llorona. Y el mito de La Llorona, al fin y al cabo, se ha adaptado al cine y describe cómo La Llorona es una aparición aterradora atrapada entre el cielo y el infierno en un destino terrible que ha sellado su propia mano. En vida ahogó a sus propios hijos en un ataque de celos y los tiró a un río, mientras ella lloraba y se retorcía de dolor diciendo aquello de hijitos míos, hijitos míos. Por el pecado cometido, ella también lo pagó con la muerte, los celos, la muerte, y ahora sus llantos letales se oyen allá por las noches donde hay presencia de agua, lagos y ríos. La Llorona se arrastra en las sombras, acecha a los niños y en un intento desesperado de reemplazar a los suyos, lo que trata es de raptar y de matar a aquellos que encuentra solos. Con el paso de los siglos, su deseo se ha vuelto más voraz y sus métodos más terroríficos, quizás adaptándose al siglo XX. Tened cuidado, dicen las abuelas en México, con ese escalofriante lamento, porque ella no se detendrá ante nada para atraeros a la oscuridad, porque no hay paz para su angustia, no hay piedad para su alma, y nada ni nadie escapa a la maldición de La Llorona. La Llorona, que también ha sido vista en otros lugares, en Los Ángeles, por ejemplo, y es que ya hoy día es universal. La Llorona también tiene su parte y sus encuentros en España, sobre todo por la tradición y por los emigrantes que llegan hasta nuestras tierras. De esa forma, cuando hablamos de La Llorona, pues no deja de ser significativo que la leyenda gire en torno del espectro de una mujer que vaga por diferentes lugares y que sobre todo llora el asesinato de sus hijos. Ese espectro ya forma parte de la identidad cultural en Hispanoamérica. Es una leyenda que ha logrado traspasar la barrera del tiempo y que sugiere que hay diferentes versiones en función del lugar geográfico. No existe ninguna versión fija de la leyenda. Incluso en un mismo país puede conocerse varias de la misma. Esa es la adaptación de una versión corta de la leyenda extendida en México, para la cual está ambientada en aquella ciudad y es la que hoy estamos recreando en pantalla. También nos habla otra leyenda que a mediados del siglo XVI, durante las noches de luna llena, los vecinos de Ciudad de México se despertaban sobresaltadas por unos fuertes lamentos de una mujer que gritaba ¡ay, mis hijos! La figura iba vestido de blanco y un velo cubría su rostro, mientras recorría las calles de la ciudad dirigiéndose hasta las orillas de un río donde se desvanecía. Dicen que la mujer, tras el abandono de su marido, decidió ahogar a sus hijos en el río. Desde entonces lamenta lo sucedido arrepentida y vaga por las calles de la ciudad sin un rumbo fijo. Hay quien afirma que a día de hoy se la puede oír en su triste lamento. De esa narración también surge otra leyenda en la cual nos habla de cómo la leyenda era una joven bella, una joven que optaba siempre en torno a sus hijos y que se enteró y que fue testigo de la infidelidad de su marido, que éste se la confesó. Ella, celosa, trató de atacar a éste apuñalándolo, pero que al fin y al cabo pues hay un momento en el que no lo logra, asesina a sus hijos ahogándolo en ese río y en otro intento de matar al marido pues ella misma recibe una puñalada que acaba con su vida. Por el hecho atroz cometido, Dios la condenó a pagar por siempre y por toda la eternidad el doble crimen que había cometido. El análisis de la leyenda de La Llorona pues nos lleva a diferentes lugares.
autores como por ejemplo el doctor Gabriel Ignacio Verduzco Argüelles, dice que la leyenda presenta 3 variantes, es decir, versiones que suelen diferenciarse con cambios de 3 elementos. En unos hablan de una mujer criolla, mestiza o indígena. En otras, la forma en la que comete el crimen, ahogando a sus hijos en el agua o empleando un cuchillo. En otras, porque se aparece, porque siente nostalgia de sus hijos, porque aparece a las mujeres, en este caso cuyos maridos son infieles o a los infieles, o que están prometidas y que hacen perder la cordura a aquellos que presencian ese espectro. Y además de estas menciones de Verduzco Argüelles, también se pueden incluir el motivo por el que, por ejemplo, comete el delito: abandono de un hombre, traición a su raza e infidelidad de su parte hacia un hombre, y así pues se puede extraer diferentes interpretaciones de la leyenda, especialmente atendiendo al motivo por el cual se aparece ese espectro. De una u otra forma, siempre tiene un carácter aleccionador. Las leyendas, sean cuales sean, siempre tienen un carácter que van a dejar una moraleja, van a dejar un pozo de sabiduría del cual extraer lo que queremos. Toda leyenda contiene el germen de la verdad. Posiblemente de esta leyenda de la que hablamos hoy, de La Llorona, y que hoy es parte de este programa porque es la leyenda más popular de Iberoamérica, y también a ellos va dedicado este programa, pues son muchos los que han comentado a través de correo electrónico o a través de redes sociales de tocar alguna historia de su país. Hoy lo estamos dedicando, a ellos dedicados especialmente, pues es precisamente ese pozo que nos deja, ¿verdad? Los celos, por ejemplo, no son buenos. Los celos que invitan a la persona incluso a imaginar circunstancias que no pueden ser reales. En unos casos pueden que esté bien fundado. En ese caso, pues ya hay cosas que solo pueden dictaminar los abogados. Pero en otras son simples suposiciones. Y el sistema de creencias de una persona es muy complejo. No debemos nunca dejarnos llevar por las apariencias, dejarnos llevar por lo que nos parece, pero que no tenemos confirmado ni contrastado, y nos tenemos que poner en muchas ocasiones o empatizar con la otra persona, por las circunstancias que está viviendo, por el hecho que marca su vida y por el que le invita a tomar una decisión u otra, o ser de proceso más lento a la hora de ejecutar una decisión. Y es que el ser humano es impaciente, el ser humano en sí no sabe esperar, todo lo quiere para allá, lo quiere para ahora. Y sin embargo, la vida te va marcando un periodo, un ciclo, una espera, la paciencia, que dicen que es la madre de todas las virtudes. En el caso de nuestra protagonista, no solo no tuvo esa paciencia, sino que optó por dejarse llevar por aquello que su mente recreó, imaginó, y acabó con la vida de esas personas. Es la leyenda de La Llorona. Una leyenda dura, una leyenda que incluso en internet van a poder encontrar 1000 sonidos escalofriantes, muchos de ellos, que nos hablan de esos gritos desgarradores que va provocando. Hoy les he querido hablar de ello. Permítanme este tiempo que nos quedan, estos 5 minutos finales, para hacer una reflexión de estos 2 casos que hemos tocado. Los exorcismos se dan. A día de hoy, como les comentaba, hay casos, hay expedientes abiertos que nos hablan precisamente de sacerdotes que hacen este tipo de actos litúrgicos y rituales autorizados por los arzobispados y que llegan a buen puerto. A la persona hay 2 tipos de exorcismos: el terapéutico y el real. El terapéutico es cuando no hay una posesión manifiesta ni tácita y por tanto, bueno, pues se hace una especie de recreación de teatro que lo que sí le provoca es un bien psicológico a la persona. Por otra parte está el real, cuando la propia Iglesia determina que efectivamente hay un momento en el que esa persona merece un exorcismo porque su caso es real y que incluso viene avalado por la propia ciencia, por los propios médicos. En ese caso nada que objetar. Pero nunca se fíen de personas que dicen que son exorcistas
sin ser sacerdotes autorizados por la Iglesia, o mucho menos por lo que son exorcistas laicos. Eso no existe. Eso es incierto. Eso no es real. No se dejen llevar por palabras, por muy buenas intenciones que aparentemente pudieran tener, porque después hay gente sin experiencia y gente con ánimo de notoriedad, o lo peor, querer aprovecharse de su bolsillo. Las creencias de las personas son tremendamente complejas. Permítanme decirle que son tremendamente injustas en ocasiones y que, lejos de lo que nos puede parecer, no hay nada más poderoso que lo que está en el cerebro del ser humano. En muchas ocasiones es muy delgada la línea que hay entre lo psicológico y lo real dentro de una posesión. Pero siempre tienen que ser los profesionales en la psiquiatría o en la psicología, así como médicos y sacerdotes expertos en este tipo de cuestiones, los que tras una evaluación determinen si una persona debe o no debe de ser sometida a un exorcismo. Ni curanderos, ni sanadores, ni echadores de cartas, ni exorcistas laicos, nadie está autorizado a cometer un ritual como el que es el exorcismo, que, como han visto, puede acabar en algo tan grave como un crimen, un asesinato, la muerte de una persona. Nunca, nunca se pongan en manos de ellos. Finalmente, la llorona, los celos, las pasiones, el amor. ¿Cuántas cosas no se hacen en nombre del amor? La vida, la muerte, todo tiene que ver, todo está marcado por las emociones y por los sentimientos. Pero sinceramente quédense con esto. Vívanlo, siéntanlo, pero siempre con los argumentos propios que origina el amor. Nunca aquel que te puede llevar a la muerte. Con todo ello, permítanme citarles el próximo domingo, aquí en este su programa, en Andalucía Paranormal, en esta también su cadena 7 Televisión. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias y pásenlo de miedo.